Buen día, compañeros. Estamos ante la toma de la sesión cuarta de deontología jurídica. Vamos a seguir con el curso. Vamos a seguir con el tema de la abogacía y posteriormente en esta clase vamos a ver en esta sesión el cuadro normativo, toda la norma aplicable para el buen funcionamiento de la profesión del derecho. Sin más preámbulo, pasamos al curso. Bien, recordemos que estábamos observando la historia de la abogacía. Hemos visto primero la época de la antigua Grecia, el significado, vimos lo que pasó en Roma, en la Edad Media, en España, en el Virreinato y en el México independiente. Y justamente habíamos analizado puntos para que una persona pudiese detentar la profesión del abogado y podemos ver que pues específicamente en esta área sí era un poco como complicada, pero supongo que debió, o más bien debe de hacerse de esa forma, porque realmente a veces la mala praxis es la que deja mal parada la profesión y a los propios abogados, la propia experiencia que por la mala praxis, la mala práctica de los supuestos especialistas, pues hacen que se oscurezca, que se perciba de una forma negativa a los abogados y pues considero que si viviésemos en la época de 1830, en donde tuviésemos que pasar todos y cada uno de estos requisitos, pues creo que seríamos literalmente unos defensores adecuados, unos defensores completos en toda la extensión de la palabra, seríamos, o más bien ejercitaríamos la carrera en todas las cuestiones, en todas las posibilidades y capacidades. Lo vemos porque, pues, lamentablemente hay ya opciones para titularse, ¿verdad? La más fácil y la que más entristece la situación es cuando, pues, una persona compra o se va a falsificar el título o compra un título y se ahorra todo el paso académico, o no solamente los que van para acreditar la licenciatura y obtener el título sin que le importe todo lo que se le ha enseñado, pues vemos claramente que pues no cubre los objetivos que un verdadero abogado debe llevar a cabo. Si me lo preguntan, yo estuviese de acuerdo en el que estuviéramos de nueva cuenta con estos requisitos para poder realizar la abogacía, porque si bien como lo hemos visto, lo analizamos en la clase anterior, pues cada uno de estos puntos siempre va concatenado hacia el anterior y cada punto se lleva una retroalimentación a manera de que nosotros justifiquemos un saber jurídico adecuado y en el sentido de que podamos realizar una buena práctica en el desempeño profesional. Sabemos que pues a veces las universidades no tienen esta facultad de apoyar en la práctica a todos los que salen o más bien de todos los egresados, sino que la universidad solo cumple con la cuestión académica y administrativa, con la documentación y, y el desarrollo de, obviamente, el título y el proceso de la cédula y hasta ahí se corta la relación con la universidad. Eso es lo único que le compete. Realmente la universidad no se preocupa por, ah, vamos a decirlo de esta manera, no se preocupa por el interés de la persona de cómo se debe de ejercer allá afuera. Entonces, lo que se busca con este curso es que ustedes tengan esas capacidades para que puedan salir adelante, para que puedan trabajar y ser lanzados con todas las herramientas necesarias para
tener un buen trabajo en el mundo laboral, en el mundo externo. Es ahí que este curso específicamente lo hemos enfocado a capturar ese tema tan importante que la universidad nos ha impuesto, nos ha dado y nos ha tomado de importancia para que se lo proporcionemos a ustedes que son el grupo alumnado. Así que vaya, qué cosas son los requisitos, ¿verdad? Si viviéramos en ese entonces, pues sí sería un poco complicado, pero sería de más calidad el servicio, la abogacía. Bien, vamos a México actual. El 2 de diciembre del 67 se funda la Escuela de Jurisprudencia y se instala en el edificio de San Ildefonso en marzo de 1951 y con la creación de los cursos de doctorado, esta institución fue elevada al rango de Facultad de Derecho. En cuanto a las actividades de la Escuela Libre de Derecho en el Distrito Federal, estas se inician en 1912 bajo los auspicios del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Más tarde se observa que la enseñanza del derecho se multiplica apareciendo una gran cantidad de instituciones educativas como la Universidad Iberoamericana en el 45, el Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 46, la Universidad La Salle en el 62 y la Universidad Anáhuac en el 97, entre otras. Podemos ver que la cuestión académica en el ejercicio del derecho, en primeras cuentas, le compete al Estado, dar la facultad de acreditar el saber jurídico en los ciudadanos a manera de que estos fuesen registrados en un libro y pasados ante el colegio o ante el Real Colegio Ilustre de Abogados y que en ese sentido pues ellos ya estén en la facultad de poder ejercer la abogacía libremente. Ahora, a partir de la México en la Reforma, se da toda esta situación del crecimiento en la población, el crecimiento de las necesidades y por ende la universidad tiende a ser autónoma, la educación tiende a ser universal y pues se llegan a crear varias instituciones, como lo hemos comentado, en el que jalan, capturan toda la situación en la docencia, en el apartado de poder enseñar el derecho libremente, ya quitándose de lado la cuestión del Estado, quitándose de lado las doctrinas, y ésta se vuelve de una manera autónoma para que su enseñanza fuese guiada según los parámetros o según el objetivo que tenía dicha institución. Entonces podemos ver que después de la parte del 67 se empiezan a fundar las escuelas y las instituciones se van multiplicando y las cátedras en derecho empiezan a ser más, vamos a decirlo de esta manera, más frecuentes o más comerciales. Actualmente, pues, en la ciudad de Puebla se le conoce por ser casi cuna de la educación, puesto que aquí tenemos una infinidad de instituciones educativas del sector universitario, del sector superior, es claro que una vez que estemos en el centro, pues eh, no terminamos de pasar o de cruzar alguna calle porque nos encontramos una universidad. Esto es 100% real. Es ahí que muchos vienen a Puebla para poder realizar algunos estudios profesionales, unos estudios universitarios. Es ahí que la demanda crece en las profesiones, obviamente las instituciones tienen más demanda y lo que hace es la multiplicación de estas mismas para ir por ese sector de la población y convertirlos en estudiantes. Entonces eso es lo que pasa en el México actual. Ahora, el panorama de la abogacía. Existen tres perspectivas desde las cuales se puede analizar la deontología del abogado. El primero, la extensión territorial de las diversas especializaciones que ahora abarca el derecho, las distintas funciones que pueden desempeñar los abogados y la carrera universal de la que egresaban tanto los funcionarios públicos como los empresarios, los humanistas, los historiadores, los filósofos, los jueces y los economistas. Para que nosotros comprendamos la ontología del derecho en el ejercicio de la abogacía, tenemos que ver primeramente tres áreas. La primera es la extensión territorial de nuestra especialización. Una vez que tú salgas, cuando ya estés en libre disposición de ejercer, pues
te vas a tener indistintamente que enfocar en alguna especialidad en el derecho. Eh, una vez que salgamos, pues somos como multifactoriales, ¿no? Estamos hablando de que eh, pues no es que te salgas y ya tengas una especialidad, no, sino que te sales y si bien en el servicio o si bien por o si ya estás trabajando, ya tienes un poco de noción de cuál es tu especialidad a la que te vas a inclinar, ya sea porque te gusta, ya sea porque se te da, ya sea porque quieres investigar o tienes la curiosidad. Lo que sí te digo es que tienes que especializarte en alguna de las ramas del derecho, ya sea tanto del derecho público, del derecho privado, o ya sea dentro de estas mismas, en algunos de las ramas o en algunos de alguno de los derechos en el que te puedas ayudar, ya sea que te especialices en derecho penal, en el sistema acusatorio adversarial, o te especialices en el ámbito familiar. Estamos hablando del ámbito civil, ¿por qué no? Son de los asuntos que más se perciben, son de los asuntos que más se tiene en primera opción. Y según la especialidad que tú tomes, tendrás que ejercerla, obviamente desde la perspectiva de dicha especialidad. ¿Me explico? Entonces, eso sería como el punto número uno. El 2 dice las distintas funciones que desempeñan los abogados. ¿Qué funciones podemos desempeñar? Podemos desempeñar infinidad y eso es lo que me gusta de la carrera, porque nosotros podemos ser desde defensores públicos, podemos ser defensores privados, podemos ser mediadores, podemos ser conciliadores, podemos ser negociadores, etcétera. Es un ramo sin fin del papel que podemos desempeñar en la sociedad. Es por eso que me encanta, porque según la necesidad que se presenta, pues nosotros podemos manejar algún papel a nuestro favor para que siempre salgamos beneficiosos y obtengamos ese interés de por medio. Y la otra, la carrera universal de la que egresan los funcionarios. Ok, en esta situación de la deontología jurídica, de la deontología del abogado, son los denominados la carrera universal o el estudio de carrera. Si tú pretendes realizar o detentar algún cargo público, ya sea en el gobierno, ya sea en el Estado, ya sea en el sector administrativo, o ya sea en el sector jurídico del mismo gobierno, o ya sea en el Poder Judicial o en el Poder Legislativo, etcétera, pues tendrás que ver también que dependiendo de dicha carrera que tú realices en cualquiera de estos poderes o de esas instituciones gubernamentales, pues también la deontología la vas a tener que aplicar en razón a que según a tu papel o tu función llevada a cabo en estos poderes va a ser el cambio que se necesita para que tú puedas ejercer adecuadamente de una forma vista desde la ética y la moral. Es ahí que la deontología, compañeros, y a lo largo de todo el curso se los voy a estar repitiendo, la deontología es lo que va a ser, es lo que nos va a hacer aún más profesionales, es lo que nos va a hacer más especialistas y lo que nos va a hacer más aptos para poder llevar a cabo cualquier asunto. La deontología siempre la tenemos que llevar a cabo y aplicarla en nuestra vida diaria, no solamente en el trabajo. Vamos al que sigue. Entre los juristas hay funciones diferentes que dividen el ejercicio profesional en varios subgrupos, de los cuales están los juristas que pertenecen a la judicatura, ministros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, etc., juristas legisladores, notarios, agentes del Ministerio Público, abogados defensores de oficio, postulantes o litigantes o procuradores que representan a las personas en los juicios y procedimientos. Bien, eh, me faltó aquí también la docencia, no ocupé esa parte, pero dentro de las funciones que los juristas destacan están todos estos puntos. Así que no te aflijas si tú no sirves o no es que no sirvas, sino no se te da la abogacía en la cuestión de postular o si no se te da el litigio, no te preocupes, tienes que buscar tu
Tienes que buscar tu camino, tienes que ser paciente, tienes que ser comprensivo contigo mismo, no tienes que ser duro contigo mismo. Si es que en el lugar en el que estás no puedes hacerla, no te preocupes, tienes que buscar el camino para que ejerzas realmente lo que te gusta con las herramientas y con el papel que según desempeñes que más se te acomode. Así que no todo lo que somos como abogados vamos a ir exclusivamente al litigio o a estar parado en los juzgados o ir de juzgado en juzgado, absolutamente no. Hay personas que pues les encanta el litigio y postular y están como peces en el agua y eso es absolutamente válido. Pero también hay abogados que a lo mejor nunca han pisado un juzgado, pero están en alguna dependencia gubernamental, están en algún despacho como asesores privados o simplemente están en la docencia. Entonces no hay ningún problema en eso, siempre es parte de la abogacía o la especialidad en el derecho que tú puedes detentar absolutamente cualquier papel sin problema, como lo hemos visto en las anteriores diapositivas, con el simple hecho de que tú tengas ese saber jurídico, vales demasiado en la sociedad. Es así que en estos papeles que yo les pongo, un abogado también puede ser un jurista que pertenece a la judicatura, esto es, que pertenece al poder judicial. Este poder también es aquel en donde ejercita el derecho y es el que ejerce también la justicia. Puedes ser un ministro, un magistrado, juez, secretario y actuario de juzgado, sin problema. Juristas legisladores, pues también, ¿por qué no? Si te gusta el ámbito de la política, puedes también introducirte para poder detentar algún puesto en la senaduría o en un puesto en una diputación y absolutamente no tendrías ningún problema. Los notarios públicos, pues sabemos que son aquellas personas, aquellos sujetos que otorgan fe pública a actos privados, ¿verdad? Es así que también para ser notario, bueno, tienes primeramente que ser licenciado en Derecho y obviamente cursar el colegio de notarios. Tienes que ir ante esta institución, acreditar el curso y posteriormente realizar el examen de grado para poder obtener esta especialidad y poder ser candidato a obtener una notaría pública. Las notarías públicas se manejan por dos situaciones. La primera es porque el gobernador es la que los otorga. Así el gobernador te otorga una cédula para que tú puedas abrir y aperturar una notaría, lo puedes hacer. El segundo paso para adquirir una notaría es, pues también tener la economía para poder adquirirla. Y realmente una notaría pública, pues es un excelentísimo negocio, pero también es demasiado riesgo, demasiado dinero la inversión, pero supongo que todo vale la pena. Los notarios públicos. Entonces, pues tienes un abanico de disponibilidad para en el cual tú puedes ejercer. Luego siguen los agentes del Ministerio Público. Si a ti te gusta o te llama la atención el ramo penal, la Fiscalía General del Estado periódicamente o más bien anualmente realiza una convocatoria, ya sea para facilitadores en mediación alternativa de solución de controversias o estos especialistas en mediación. También necesita o luego apertura vacantes de Ministerio Público, de fiscales, en el que si a ti te late toda esta situación de la defensa en el órgano penal, es una buena opción para que tú puedas entrar. Obviamente te dan un curso introductorio, te realizan los estudios, los exámenes y si los acreditas, pues ya sigues actualizándote en la Fiscalía General del Estado, ¿no? Es en ese sentido, pues tienes, repito, muchas posibilidades. Luego tenemos los abogados defensores de oficio. De igual forma, si te gusta la cuestión del litigio, la cuestión de la defensa legal, pues puedes introducirte como abogado de oficio en estas oficinas de oficio, en el Consejo de la Judicatura puedes entrar para que puedas acomodarte y ser un abogado de oficio. Los postulantes de nueva cuenta van a ser todas aquellas personas que hablen según las necesidades de un sector de la población, defiendan los derechos de una colectividad y bueno, también está esa situación. Y los litigantes o procuradores van a ser aquellos defensores privados, ¿no?
en el cual es el más común, en el que vienen los clientes, te piden asesoría y te piden que lleves el juicio, y al momento de que tú lo decidas llevar, empiezas a ser el abogado privado y empiezas a ejercer el litigio, ¿no? Otra cosa que también me faltó ahí, puede entrar como asesor jurídico. Realmente tú puedes ser asesor jurídico en el ramo empresarial, si tú tienes conocimientos en el ramo corporativo, no en el derecho corporativo, sin problema puedes ser asesor jurídico en el ramo corporativo, en la cuestión de que tú regules las relaciones comerciales entre empresas, o si bien asesores a una empresa para que opere con toda normatividad. Entonces, no hay ningún problema en esa situación. Otro punto que quisiera yo abundar en eso es que los asesores jurídicos no solamente son enfocados a la cuestión corporativa, sino que puede ser asesor jurídico de un diputado, asesor jurídico de un senador, asesor jurídico en una organización civil, por ejemplo. Existe un sinfín de formas para ser asesor jurídico. Otro punto que les doy, la docencia. Realmente si ustedes tienen el conocimiento y ese saber jurídico y lo han sabido realizar y ejercitar o han ya realizado la práctica, pero como tal han encontrado una pasión en la enseñanza, pues esta modalidad de docencia puede ser absolutamente tu partida, tu plan, tu objetivo. Te invito a que descubras tus habilidades, te invito a que en la práctica del derecho descubras cuáles son tus habilidades, y una vez que sepas identificar tus habilidades, te vas a ir identificando con alguno de estos puntos según dichas habilidades, y te solicito que una vez que las identifiques, te introduzcas en alguno de estos puntos y puedas ejercer libremente. Si a ti te late la enseñanza, se te da esa parte de comunicación y la forma en la que enseñas logras captar la atención, y la enseñanza logras que se quede entre los alumnos. Obviamente, al tener el saber jurídico, es importante que tú te inclines por el sector de la docencia. Si a ti, identificando tus habilidades, logras estar en un punto de estos, adelante, compañero, introdúcete de lleno y vas a ver cómo en tan poco tiempo vas a ir creciendo. Eso es lo que sí te pido. ¿Vale? Ahora vamos con la sesión cuarta, que es marco jurídico y disposiciones aplicables a la prestación de servicios profesionales. Vamos a empezar a ver, compañeros, el marco jurídico en el cual nosotros vamos a ejercer o tenemos la libertad de ejercer nuestra profesión. Recuerden que nosotros, para poder introducirnos en una práctica jurídica, debemos de sabernos qué artículos son los que nos respaldan para poder introducir nuestros servicios hacia un juicio o hacia un caso específico. Así que yo les traigo desde el Código Civil Federal, en los artículos que estamos viendo, justamente en el 2606 o en el 2606, que dice: el que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo retribución debida por ellos. Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo. Nosotros, cuando realicemos una defensa técnica legal, pues no estamos ante la idea de que estamos prestando servicio profesional. Ahora bien, a lo largo de la carrera me he encontrado con compañeros, con alumnos, que me indican cuánto es lo que debemos de cobrar. Específicamente, no hay una tabla de valores por determinados juicios. ¿Me explicó? Un ejemplo, tal vez un compañero que es abogado cobra un juicio sucesorio testamentario fácil, sencillo, sin complicaciones, con los herederos ya, pues ya tratados, ya manejados, fácil unos 20,000 pesos, ¿no? Un ejemplo.
Pero habrá otra persona que teniendo aún más las facilidades de el ejercicio del juicio del sucesorio intestamentario, a lo mejor te puede cobrar el 10% del bien que se está pretendiendo pues capturar los derechos hereditarios, ¿no? Hay personas que cubren o que cobran, o más bien que solicitan la remuneración por sus servicios, ya sea por una cantidad dividida en las partes que va a ser el juicio. Un ejemplo, hay juicios que según su complejidad tienden a ser con cantidades un poco más altas, o si bien arman una estrategia para cobrar por resultado o cobrar por objetivos, o la otra es cobrando por el tanto por ciento de lo que se esté pretendiendo recuperar o lo que se pretendiendo de demandar. Para esto es un ejemplo, si hay de por medio un bien inmueble, naturalmente hay algunos abogados que cobran el tanto por ciento de lo que vale el inmueble, del costo total, o del valor catastral, o del valor que tiene en venta. Hay personas que cobran un juicio en tres partes, primero la mitad y luego se va el intermedio una porción menos y al final la porción mayor. Hay otros que solamente piden un dinero para comenzar y una vez que terminan el juicio pues capturan toda la economía, todo el dinero. Absolutamente, eso es personal, eso es de cada uno. No hay como un valor de trabajo, no hay como un valor específico, un costo en específico que tengamos, no la hay. Cada abogado tiene la libertad de ejercer su trabajo con la libertad de solicitar el dinero que le parezca, según pues también al cliente le parezca, ¿verdad? Todo esto, compañeros, es exclusivamente habilidad comunicativa. Obviamente, como les comentaba en las anteriores clases, si tú realmente obtienes ese curso en oratoria, como lo hemos visto en la anterior sesión, obviamente tu cliente va a ver que no solamente está con algún abogado que pues, probablemente le recomendaron, sino que está con un abogado que realmente sabe, se sabe expresar, tiene conocimiento y sabe y está seguro de lo que sabe y de lo que sabe hacer. En ese sentido, pues una vez que tenga y que vea esa preparación en ti, pues obviamente va a caer rendido ante el costo que tú le digas. Obviamente también es haciendo un análisis y dependiendo si la persona es capaz de hacerlo, ¿no? Un ejemplo, y esto es pues un principio básico que tenemos nosotros. Cuando nosotros llegamos a cobrar algún juicio, siempre vemos las necesidades que tiene el cliente, la situación económica por la cual está pasando, sus facultades y poder adquisitivo que tiene, y en ese sentido tomamos ya la decisión de cuánto vamos a cobrar. Un ejemplo, no es lo mismo que cobremos un juicio a alguna persona que tiene alguna empresa, a alguna persona que pues está laborando en un lugar, digámoslo así, es un obrero y solicita nuestra ayuda. Entonces, obviamente va a ser, tal vez sea el mismo tipo de juicio, pero obviamente va a cambiar absolutamente el costo. En tanto en uno le vas a cobrar un poquito más, puesto que ya identificaste que la persona pues tiene empresa, sabes que tiene poder adquisitivo, sabes que tiene la economía, y pues posiblemente, como vulgarmente dice, no solamente es como quitarle un pelo, ¿no? Al gato. Eso es como un principio que se debe de tener, debes de cobrar también por cómo tú analices a la gente. Si ves que es la persona que tiene esa habilidad, pues obviamente al ver tu preparación, al ver tu buen manejo de comunicación y de saber jurídico, pues obviamente va a estar de acuerdo en darte esa cantidad. De igual forma, si la otra persona a la cual tú observas que no tiene o que está batallando con eso, pues en ti está también en bajar el precio para poder ayudarle en la cuestión económica. En ese sentido, pues como lo vemos en el artículo que acabamos de leer, todo el valor del servicio profesional va a fijarse de común acuerdo. Esto es, yo te puedo decir a ti, cliente, que el juicio te lo voy a cobrar en tres partes para que no se te haga pesado. Vamos a hacerlo de esa manera.
y de 20 a 40 mil pesos te cobro, pero obviamente va a ir repartido en 3 pagos, porque el juicio se va a llevar 8 meses, 6 meses por la complejidad que tiene, y en ese sentido armamos la planeación para que determinado mes reciba yo una cantidad, determinado mes otra, y hasta el último otra cantidad, y ya si quieren ustedes realizar algún bono por trabajo, algún bono por objetivo cumplido, o algún bono por sentencia, eso ya también es exclusivamente de ustedes. Así que estos son pequeños consejos que su servidor les da para que puedan tener ya más que nada la visión o pues el pensamiento de cómo se debe configurar estas situaciones, ¿vale? Bien, el artículo 207 dice, cuando no hubiera habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso que se prestaren a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio, y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieran regulados por arancel, este servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. Esta práctica de servicios profesionales no solamente son especificados para el abogado, sino que son para cualquier persona que realice o que preste servicios profesionales. Así que sean atentos, si no hay un monto que se fije de común acuerdo, se pueden ir hacia las regulaciones en cuestión de la localía. Un ejemplo, cuánto es lo que se realiza a un servicio de plomería, vamos a manejarlo en esa forma, y que si una persona nos cobra 200 por lo mismo que nos está haciendo una persona, pues ya voy a tener el ejemplo de cuánto es lo que voy a tener que pagar. Pero en la cuestión del abogado, pues sí es necesario que desde el principio nosotros en común acuerdo estemos con el cliente y le hagamos saber cuánto es lo que solicitemos por la remuneración de nuestros servicios. En el artículo 200 del 2608 nos dice, los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. Ojo, y aquí esa es la cuestión que a todos los, perdón por la expresión, pero a todos los que son coyoteros, todos los que ejercen el derecho sin tener la cédula profesional, este artículo es el que los limita. Ustedes se van a dar cuenta y se van a topar con personas que sepan del derecho, pero no tienen la facultad de acreditarlo con alguna licencia o con alguna cédula profesional. Aunque sepan, la ley no los conoce, no reconoce su experiencia, puesto que no tienen ese documento que los acredita como tales, ¿no? En ese sentido, nos dice este artículo que el que no tenga o el que ejerza servicios profesionales sin acreditar que tiene la profesión, absolutamente no puede dársele ninguna retribución. Realmente, a veces la gente se deja llevar le digo, como se lo comentaba, la gente absolutamente no sabe del derecho, no conoce, es ignorante ante sus necesidades legales, por eso es que nos contratan. Pero hay personas que nunca pisaron la universidad, pero fueron como los mandaderos en el juzgado, son los que estuvieron pegados ahí, los que estuvieron ahí pegados al secretario, a la diligenciaría, o que estuvieron haciendo servicios ahí adentro, pues gracias a esa experiencia, pues saben cómo moverse en los juzgados, ¿verdad? Te pueden localizar un archivo, te pueden localizar algún documento, y ellos pueden saber o pueden aparentar saber más que una persona que está ya graduada o que ya tiene la cédula en el derecho, ¿verdad? Pero aquí la ley, repito, no lo reconoce por el simple hecho de que no acreditan su saber jurídico legalmente como lo es la cédula y pues el título profesional. Es ahí que cuando nosotros estemos en ese entonces, pues las personas que han sido engañadas o que han sido seducidas por estas personas, pues bajo este artículo no se les puede dar absolutamente alguna retribución por supuestamente esos servicios profesionales. Dice en el 2609, en la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquellos se presten,
A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente, con el rédito legal desde el día en que fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. Obviamente, en la prestación de servicios, como es de común acuerdo todo el costo, pues ahí también tendrá que especificarse todas aquellas cuestiones de rédito en el que, pues digamos que cuando ustedes digan para tal día necesitamos dinero y si se pasa de esa parte, si la otra parte, que es la que nos va a pagar la remuneración, pues no cumple con su área, nosotros tenemos la facultad de poder darle lo que se le denomina rédito legal en el que pues empiece a tener un tiempo extemporáneo en el que podemos percibir aún más ese costo o ese valor para poder tener correctamente y adecuadamente la remuneración a nuestros servicios. Dice en el artículo 1610, perdón, el pago de los honorarios y de las expensas cuando las haya se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o el fin de todos cuando se separe el profesor o haya concluido el negocio o trabajo que le confió. Esto es que para el pago de los honorarios, el que presta el servicio va a recibir el dinero en su domicilio. Llámesele casa, llámesele despacho jurídico, absolutamente en el lugar o domicilio legal que él esté prestando sus servicios, se le tiene que dejar esos honorarios. Esto es, sí, ténganlo muy en cuenta, puesto que si ustedes tienen la tirada de organizar o de poner o detentan un despacho jurídico, pues tienen que enseñarles a la gente que el que recibe los servicios o el que da los servicios tiene que recibir el dinero en su lugar de trabajo o en su domicilio, ¿vale? Dice en el artículo 2611, si varias personas se encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios del profesor y de los anticipos que hubiere hecho. Esto es que, eh, obviamente, como es de común acuerdo, si hay varias personas que están inmiscuidas en un asunto, estas también son solidarias al momento de retribuirte la remuneración para la prestación de tus servicios. Todo, recuerda muy bien que el costo siempre lo tienes que hablar en la primera sesión. Nunca la tienes que hablar en las sesiones posteriores o dejarla hasta el último, sino que siempre debes de ser claro con tu cliente, haciéndole saber desde la primera cita cuánto es lo que tú vas a cobrar. Puesto que si no lo haces de esa manera, pues los clientes llegan a abusar de ello y pues luego te empiezan a querer cobrar lo que ellos quieran o como ellos quieran y absolutamente pues tú ya estás en una breve desventaja. Entonces, como consejo que te doy es que tú cobres o bueno, tú realices esta fijación del precio para la remuneración de tus servicios en la primera sesión cuando logres ganarte al cliente. Tómalo mucho en cuenta. El artículo de 1612 dice cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno. De igual forma, si tienes un despacho jurídico y en ese despacho involucras a otros colegas tuyos, pues puedes poner en claro que cada uno va a recibir un salario o una remuneración según a lo que hayan trabajado o según a lo que hayan aportado. Ojo, también tienes que verlo, de nueva cuenta, te lo repito, debe de estar en común acuerdo con tus clientes. ¿Vale? Permíteme un momento. Permíteme.
Bien, bien. En el artículo 2613 nos dice, los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios. Cuando hablamos de profesores son todos aquellos servidores profesionales o servidores profesionales que dan un servicio a su profesión, ¿vale? Los profesores se les denominan también como profesionistas, ¿sí? Tienen derecho de exigir sus honorarios cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. Esto es que las personas que ejerzan algún negocio deben de exigir sus honorarios y su retribución o su remuneración por servicios profesionales. Ahora bien, todo esto es en común acuerdo, volvemos a lo mismo. Si tú llegas con tu cliente pues tú le dices, ¿sabes qué? Porque te va a tocar. Ahí va a haber asuntos insalvables, así como va a haber asuntos que puedas ganarlos sin ninguna complicación. Pero no me voy tanto a abundar en eso, sino que voy a abundar en los que están insalvables. Tú llegas con una estrategia y a lo mejor tú pretendes tu buena fe de lograr el éxito, pero muy dentro sabes que es es un caso perdido, son casos insalvables y los hay, que hay casos en donde ya se agotaron todas las instancias, todos los recursos y son casos que están absolutamente ya insalvables. Tú vas a tener que ser directo con tu cliente y vas a decir yo te voy a cobrar tanto, pero de una vez te digo que tu caso está insalvable. Dependiendo del éxito del negocio, pues tú adquieres esos honorarios. Salvo en convenio contrario, esto es, si tú llegas de común acuerdo a decirle a tu cliente, pues si ganamos, me das, si tenemos éxito en el negocio, me das mis honorarios, si no tenemos el éxito, pues no te preocupes, no me des nada. Cuando si haces eso, pues realmente pues ya no tienes nada que hacer. Pero si dependiendo del éxito del negocio, pues tú tienes la necesidad y la obligación de solicitar tus eh, honorarios, ¿va? En el artículo 2614 nos dice, siempre que un profesionista no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diera este aviso con oportunidad. Respecto de los abogados, observará además lo dispuesto en el artículo 2589. A grandes rasgos, el 2589 nos habla acerca de responsabilidad profesional o responsabilidad técnica. Esto es que cuando nosotros estamos patrocinando a un cliente, pues obviamente tenemos la obligación de finalizar el negocio. Pero va a haber situaciones que estén de por medio, que ya sea por fuerza de causa mayor, por fuerza voluntaria, por fuerza intrínseca o por fuerza propia, que decidan abandonar el patrocinio. Pero siempre y cuando lo abandonen y no dejen nunca en ningún momento procesal eh, la indefensión de su cliente o de la persona que están promoviendo o que están patrocinando. Siempre tienen que dejarla con un abogado, ya sea otro, ¿no? Tenemos el caso de en la cuestión penal, nos dice que una persona no puede estar en ningún momento procesal sin ningún abogado. Cuando tú renuncias el patrocinio en causa penal, en automático el Ministerio Público le asigna un abogado de oficio a a la persona a la cual decidimos abandonar el patrocinio, porque va a haber la situación en la que o una de dos, o por voluntad decides dejar de patrocinar o porque realmente el cliente ya no está satisfecho con tus servicios y busca a otro profesionista y a ese profesionista ahora pues lo autoriza y a ti te remueve como su patrocinante, como su patrocinador. Entonces, es ahí que son dos formas en las cuales pues tú ya no puedes realizar el patrocinio y nos dice exclusivamente este artículo que siempre cuando ya no queramos nosotros eh, de tentar o realizar los servicios profesionales, debemos de dejar a otro mismo de igual jerarquía en la misma posición en la que nos encontramos para no dejarla en ningún momento sin defensa jurídica. Esto es muy importante. Ahora bien, si por causa de nosotros se pierde un juicio, esto es, a que
Y esto pasa mucho en la cuestión penal. La cuestión penal, pues sabemos que hay términos que se tienen que cumplir estrictamente, puesto que se juega con la libertad de las personas. Digamos que, eh, vamos a hacer un caso, un ejemplo básico, digamos que nuestra persona está privada de la libertad, fue acusada de un delito grave y como medida cautelar le dieron la prisión preventiva. Sabemos que son tiempos procesales que se tienen que desahogar y cumplir para que se logre llevar a cabo totalmente la justicia. ¿Qué pasa en el momento en el que tú tienes la carga de la prueba y decides renunciar faltando 24 horas a la audiencia? Obviamente sabemos que eso es una causa de responsabilidad profesional y el juez puede tener la facultad de pues de sancionarte o de apercibirte, ya sea con el pago de alguna exhibición económica o con la suspensión temporal o provisional o no, definitiva no puede ser, con la de suspensión provisional del cargo o la separación del cargo si eres servidor público, en el que, pues obviamente, además de eso, tienes que solucionar o la reparación de daños y perjuicios que ocasionaste a tu defensa o a tu cliente. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto. Cuando ustedes quieran dejar de promocionar a alguien o dejar de patrocinar a alguien, pues siempre vean el momento procesal en el que se encuentren y si no causa algún problema, algún daño y perjuicio, pues absolutamente pueden dejar de patrocinar sin ningún problema. Nos dice en el artículo 2615, el que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Todo aquel que preste servicios profesionales va a responder por el servicio que le esté dando exclusivamente al que esté recibiendo ese servicio. O sea, que alguna persona que se sienta dañada por alguna tercera, vamos a decirlo de esta manera, que se siente indirectamente, eh, pues, vamos a hacerlo para no confundir. Somos responsables de nuestro servicio siempre y cuando a nuestro cliente le afecte. Aquí no existen terceras personas, aquí no existen otras personas que estén ofendidas por nuestro servicio, no nos va a importar, lo único que nos va a importar es que nuestro cliente esté totalmente satisfecho y que cumplamos con cada uno de nuestras formalidades. Es ahí que solamente vamos a ser responsables por aquellos servicios que prestemos a nuestros clientes, ¿vale? Lo vamos a dejar hasta acá y la próxima clase vamos a abundar en el marco jurídico un poco más extenso. Vamos a buscar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5 y en el 20, las facultades que tenemos como abogados para poder introducirnos y para poder apersonarnos en los diferentes ramos del derecho. Vamos a ver los códigos de procedimientos civiles, en el cual ahí nos va a dar la pauta para poder ostentar el cargo de abogados patronos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales para ostentar el cargo de defensores privados o públicos y la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional para que exclusivamente nos fortalezca en el área jurídica exclusivamente como servidores profesionales en esa rama. Es así, compañeros, que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a marcar nuestra sección. Sección cuarta, nos quedamos aquí. Muy bien. Pues compañeros, fue un gusto totalmente estar en otra emisión más. Y pues de todo corazón, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en la próxima clase. Que tengan un buen día y nos vemos. Hasta la próxima.